Como les decía, voy a hablar sobre diagnóstico, sobre los pasos en los cuales uno tendría que seguir para tratar de arribar a un diagnóstico final, siempre enfocado desde el punto de vista del veterinario de campo, ¿no es cierto? La presentación en sí, a ver si anda esto. Ahí está. Va a constar de dos temáticas, es decir, por un lado, información general sobre los pasos del diagnóstico y acompañado a esa descripción de los pasos, vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos con un caso de diagnóstico que recién vamos a saber el diagnóstico final cuando se termine la charla. ¿Qué es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico en general es una herramienta indispensable para cantidad de actividades, ¿no es cierto?, que van desde nuestro diagnóstico médico hasta un diagnóstico, si se quiere, de la economía del país. Es decir, mejor no meternos en eso, pero siempre es necesario tener un diagnóstico para dar el paso siguiente, que es la aplicación de medidas que permitan, una vez reconocida la situación, tener oportunidad de corregir los errores o de brindar soluciones a ese diagnóstico inicial. En el caso del diagnóstico médico, nos permite arribar al conocimiento de la enfermedad, y este conocimiento de la enfermedad nos va a permitir aplicar medidas de control y emitir un pronóstico con respecto al problema que afecta a los animales. Como ven acá, cada uno de los pasos va sumando información que acercan hacia un posible diagnóstico. Es decir, todos esos pasos que ustedes están viendo en la diapositiva son los que tendríamos que seguir hasta llegar, cuando es posible, a un diagnóstico final. Como ven, el primer paso es la anamnesis, que es que es un paso muy importante, que generalmente el veterinario, o nos pasaba a nosotros, cuando íbamos al campo agarrábamos un cuchillo y íbamos directamente a hacer la necropsia, pero el paso inicial es ubicarnos en la situación que está motivando la consulta. Si bien es cierto, estos pasos que yo les voy a describir acá serían obvios para el profesional que ya está atendiendo el campo, ¿cierto? Uno ya, si es habitué de un establecimiento, ya estos pasos los puede obviar. Pero vamos a suponer que nos llaman para resolver un problema en un establecimiento del cual nosotros no conocemos, y por lo tanto necesitamos la mayor información posible, lo más precisa, porque muchas veces la punta del diagnóstico está en la anamnesis. Entonces, esta es información general, donde vemos, preguntamos qué tipo de explotación, a qué se dedica ese establecimiento, cuánta es la superficie destinada a la ganadería, la cantidad de hectáreas, la cantidad de potreros, qué tipo de fuente de agua se utiliza, si es agua de molino, si es agua de un arroyo, la cantidad de animales que está poblado el campo, la categoría de cada uno de ellos, qué es lo que se le ofrece como manejo nutricional al animal, si son pasturas implantadas, si han sido fertilizadas, si están siendo fertilizadas, cuántas hectáreas de campo natural, cuál es el manejo sanitario del campo, manejo reproductivo, los índices reproductivos. Toda esta información a nosotros, además de ubicarnos en lo que es establecimiento, también nos permite saber, si es que entramos por primera vez al campo, cómo es el manejo que hace esa gente, si son gente prolija, si respetan los tiempos de vacunación, si respetan la forma en que se vacuna, es decir, el mantenimiento de las vacunas. Es decir, uno va teniendo una idea de lo que va ocurriendo en ese establecimiento en el día a día. Con respecto al caso que va a acompañar esta descripción, se trata de un establecimiento de cría de 1.050 hectáreas, divididas en 25 potreros. La fuente de agua es de molino. Las pasturas implantadas a base de agropiro y festuca son 450 hectáreas.
que solo han sido fertilizadas a la implantación y el resto es campo natural. En cuanto a la hacienda, el campo está poblado por 650 vacas de raza limusín, con ternero al pie. Estas vacas en este momento se encontraban sobre campo natural. Es un campo bajo, no hay suplementación. Como manejo sanitario se vacuna con aftosa y carbunclo y se dan 2 dosis de vacunas contra enfermedades reproductivas. Los toros se les hace 2 controles negativos. El manejo reproductivo, el servicio se da en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Porcentaje de toros es de 3. Y como índice reproductivos es un campo con un 92% de preñez y un 86% de destete. Una vez que nos ubicamos entonces en lo que es el establecimiento, hacemos las preguntas referentes al problema que ha motivado la consulta. ¿Cuándo comenzó? Si el problema tiene antecedentes de años anteriores, si se presenta en todos los potreros. Muchas veces cuando la presentación es solo en uno de los campos, de los potreros del campo, uno tiende a pensar que puede ser un problema tóxico, que raramente esté distribuido en todo el campo. ¿Qué categorías son las afectadas? Esto también es importante. Hay enfermedades que son exclusivas de determinada edad del animal, entonces ahí vamos reduciendo el espectro de los posibles diagnósticos. Número de afectados y número de muertos. En el caso problema, es por tercer año consecutivo que se presenta en ese establecimiento y afecta a terneritos a los pocos días de nacidos. La cantidad de afectados es de 5, o sea, la incidencia del problema es baja, pero la mayoría mueren tras un curso variable. Y no respeta potrero, si se presenta en cualquier potrero del establecimiento. Una vez que hemos hecho la anamnesis, que estamos ubicados en cuanto al establecimiento y al problema, si tenemos oportunidad, si hay animales con signos clínicos, lo que vamos a hacer va a ser la revisación clínica de estos animales. En este caso, lo que hacemos, si tenemos, vuelvo a repetir la oportunidad, vamos a observar el animal en reposo, vamos a observarlo en movimiento, vamos a observar si hay cambios de comportamiento, el estado corporal del animal, si hay signos de que el animal, por ejemplo, ha padecido diarrea, si hay lesiones en piel. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí vemos un animal que está en reposo, pero nos muestra una signología clínica que nos orienta hacia un posible diagnóstico. Esa postura del animal aislado del resto del lote nos está indicando que está enfermo. Y esa posición con el cuello estirado y con babeo también nos orienta hacia un posible diagnóstico. En este caso vemos el animal en movimiento. Acá es importante ver los primeros pasos. Estas son vacas entecadas, que si el animal lo traen arreando en pleno movimiento, esa sinología desaparece. O sea que es importante mirar el animal en los primeros pasos para orientarnos en cuanto a la posibilidad del diagnóstico. En este otro caso es un cambio de comportamiento. Fíjese cómo este animal mueve la lengua de una forma extraña. No pregunten lo que es, porque no sé, pero es raro. Es decir, es un comportamiento totalmente atípico, ¿no es cierto? Este es un animal con agresividad. Normalmente el bovino es un animal tranquilo, a menos que esté solo en un corral. Si está acompañado por otros animales, difícilmente tenga una postura de agresividad como el que muestra el animal. Esto nos está indicando un trastorno, un posible trastorno del sistema nervioso. Lo mismo que este otro animal, en el cual uno ve ese giro en círculo, lo vemos en varias enfermedades o en animales ciegos, ¿no es cierto? En este caso, no solamente tiene un comportamiento con sinología nerviosa, sino que si ustedes ven los ojos, hay una opacidad corneal bilateral, hay secreción nasal, hay secreción ocular. Es decir, son todos signos que nosotros tenemos que registrar y automáticamente tratar de relacionarlo, lo que decía al principio de la charla. Es decir, cada paso nos va dando información que nosotros vamos indudablemente recolectando,
tratando de asociarla y tratando de explicarnos en nuestras cabezas cuál es la razón por la cual el animal está con ese comportamiento. En este caso lo que vemos claramente es un estado corporal malo. Ya el animal en este momento nos está diciendo y nos está explicando por qué tiene ese estado corporal, o sea que lógicamente que son signos que a nosotros nos inclina a pensar hacia ciertas causas responsables de ese estado, que lógicamente lo ideal es que uno tenga diagnósticos presuntivos lo más abierto posible, es decir, uno ve esa vaca y dice, esto es para tuberculosis. Sí, puede ser para tuberculosis, lo más probable es que sea para tuberculosis. Pero hay otras opciones, como por ejemplo la salmonela, que pueden llegar a presentarse en la misma categoría. Y si nosotros vamos con un diagnóstico predeterminado, seguramente vamos a terminar con un mal diagnóstico y malas medidas de control. En este caso, bueno, el diagnóstico sería claro, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas lesiones en piel muy características de fotosensibilización, donde el animal que tiene dos colores de piel va a manifestar la signología clínica en las zonas claras, pero bueno, también cabe pensar en algunos diagnósticos diferenciales. O si estamos seguros que es fotosensibilización, no sabemos si es, sabemos la patología, pero no sabemos la etiología. Tenemos que pensar y tratar de relacionarlo para poder controlarlo. El siguiente paso es la revisación clínica, ¿sí? Toma de temperatura, que muchas veces uno la subestima, es una herramienta muy importante el termómetro, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la auscultación, a la cual somos medio reacios por lo menos en mi caso, y la revisación de las mucosas. Todos son datos que suman. Es decir, en este caso, por ejemplo, vemos un animal adulto con una dificultad respiratoria muy marcada, donde seguramente también la frecuencia cardíaca y la respiratoria están alteradas. En este caso lo que vemos es una marcada anemia en el ovino. Sabemos que hay parásitos que producen este tipo de alteración a nivel sanguíneo y que se observa en las mucosas. En este otro caso la mucosa nos está indicando un tinte ictérico que puede tener también distintos orígenes, ¿no es cierto? Puede ser hepático, puede ser hemático. Y aquí vemos una vaca con una marcada deshidratación, donde el ojo está sumamente hundido, y si ustedes observan, hay agua. O sea, vemos el agua a disposición y sin embargo el animal está deshidratado. Que nos está indicando, bueno, que el problema no es falta de agua, sino que hay una pérdida por alguna lesión renal, pero sí, posiblemente que lleve a ese estado del animal. Volviendo al caso, el cuadro que estamos explicando son terneritos que permanecen mucho tiempo echados, ni bien nacen, ya buscan la sombra, o sea, se encuentran molestos ante la luz solar, buscan la sombra de su madre, la sombra de los cardos, deambulan sin rumbo, sacuden la cabeza permanentemente, se lamen el morro en forma permanente. Aquí vemos uno de ellos, como el ternero sacude la cabeza, va para un lado, va para otro, cierto grado de incoordinación. Esos son los signos que presentan. Ya cuando hacemos una observación más cercana, vemos que tiene problemas en las orejas, problemas en la cabeza, en el morro, se lame permanentemente. O sea, todos estos datos, lógicamente, que nos van orientando hacia un posible diagnóstico. Al observar de cerca este animal, al realizar la revisación, la observación clínica, tiene lesiones, vemos que tiene lesiones en morro, en zonas periorbitales, en punta de oreja, en la cara externa del pabellón auricular, zona perivulvar, o sea, las zonas de menor protección pilosa, ahí es donde se manifiesta, aunque también vimos animales que tenían lesiones en el dorso y en lateral de los miembros posteriores.
Hay epífora, hay fotofobia y mal estado corporal. Ahí vemos en este caso, fíjense, la oreja del animal está como quemada. En este caso también hay lesiones en cara, periorbitales, pero también hay lesiones atrás. No lo veo el puntito. El morro, perivulvar. O sea, estas lesiones aparecen a los 2 días de nacido. El control de la revisación clínica muestra una temperatura de 39 grados, una frecuencia respiratoria de 45 movimientos por minuto y las mucosas no tienen cambios hacia ninguno de los ictericia ni anemia. Cuando podemos y tenemos la suerte de poder hacer necropsia, esta es una herramienta a veces fundamental para el veterinario que está haciendo el diagnóstico a campo. Este paso lo debemos hacer en forma ordenada, tratando de revisar todos los órganos en forma prolija. Y vuelvo a repetir, todos los órganos, aunque tengamos un órgano con lesión y que sea muy orientativa, no tenemos que dejar de revisar el resto. Y siempre, cuando vemos una lesión en un órgano, tenemos que tratar de encontrar una explicación por qué está esa lesión en ese animal. La contra más grande que tenemos los veterinarios de campo, sin duda los que hacemos necropsia de campo, es la autólisis, ¿no es cierto? Nos llaman cuando, primero, nos llaman no cuando se muere el animal, sino cuando hay varios muertos, eso es lo que pasa siempre, pero nos llaman transcurrido un día, por ejemplo. Para el hombre que recorre, un día es recién muerto. Para nosotros un día significa que no vamos a llegar al diagnóstico si es en verano, porque los cambios post-mortem son el máximo enemigo que tenemos. Aquí tenemos una muestra de intestinos con autólisis, que si hubo lesiones de enfermedad de las mucosas, por ejemplo, no la vamos a ver. Si hubo alteraciones en las placas de Peyer, tampoco la vamos a ver. Ya pasó, la oportunidad ya la perdimos. En este caso es igual. El hígado, el de la derecha, es un hígado normal. El cuadro de la izquierda es un hígado con autólisis, donde, ahí está marcado por la flecha, se comienzan a ver los cambios post-mortem. Esos cambios iniciales se llaman manchas rosáceas, y que si nosotros cortamos, se ven en profundidad, incluso se ven como unas pequeñas burbujas que nos hacen dudar si son ante-mortem o post-mortem. Claramente esto, para quien ha hecho unas cuantas necropsias, esto es post-mortem sin ninguna duda. Y lo mismo pasa con este riñón, ¿no es cierto?, donde ya la arquitectura se ha perdido, y en los 3 casos, remitir muestras al laboratorio, casi con seguridad lo que nos van a decir los laboratoristas es que está autolítico. En el caso de hacer cistología, va a haber bacterias de la putrefacción. En cambio, en el caso de hacer cultivos, van a ser cualquier bacteria contaminante que no tenga nada que ver con la causa de muerte. O sea que, salvo raras excepciones, la remisión de este tipo de muestras al laboratorio nos va a aportar más confusión que una salida correcta hacia el diagnóstico. En el caso, se trató, la necropsia se hizo de un ternerito de raza Limousin, de 15 días de vida, un macho, con un estado corporal malo, recién muerto, estaba en agonía cuando se sacrificó. Y las lesiones no nos aportaron demasiado. Es decir, la necropsia, en este caso, la necropsia, son pocos los datos que aportan, salvo lo que habíamos visto al hacer clínica, todas las lesiones en boca, en piel, úlceras en punta y cara ventral de la lengua. Y en el hígado lo que se observa es solamente un cambio de coloración, hacia un color negro subido, sin otro tipo de alteración macroscópica al menos. Este es otro punto crítico. Hacemos necropsia, qué muestras tomamos y cómo la tomamos. Y esto es clave para llegar al diagnóstico. Si nosotros no tomamos las precauciones correspondientes en cuanto a la forma de tomar las muestras
Si no tratamos de hacerla, si vamos a intentar un aislamiento o un cultivo, tratar de hacerla en la forma más aséptica posible, es decir, tratando de manejarnos sin tocar los órganos previo a la toma de muestra, hacer la toma de muestra al comienzo de la necropsia, no después de que desparramamos todos los órganos. Y de ese método para tomar las muestras va a estar el éxito no del laboratorista. Es decir, la persona que trabaja en el laboratorio no puede hacer milagros. Si nosotros mandamos una muestra contaminada, y va a salir contaminante, no van a salir las bacterias originales. Es decir, el resultado depende de ese paso que nosotros hagamos con el mayor cuidado y la mayor prolijidad posible. Las muestras a tomar en el animal vivo, bueno, vamos a tomar sangre con enzima anticoagulante, con tubos cubiertos para ciertas determinaciones, como la vitamina A o como las porfirinas, por ejemplo. La sangre con anticoagulante, sin anticoagulante, la vamos a usar para determinación, entre otras cosas, de minerales, de enzimas, de serología. Si el suero nosotros lo mandamos hemolizado, va a impedir un correcto análisis por parte de la persona que trabaja en el laboratorio. Con anticoagulante se utiliza para hacer hematocrito, para hacer hemograma o, como decía anteriormente, para ciertas determinaciones. Tenemos que tapar los tubos. En el caso de la vitamina A, por ejemplo, si nosotros mandamos el tubo sin tapar, la vitamina A es sensible a la luz solar, los valores que nos den no van a tener, valga la redundancia, un valor diagnóstico. En la necropsia depende también del diagnóstico que nosotros sospechemos. Si nosotros estamos sospechando de hipomagnesemia, o en el caso de los fetos del aborto de nitratos, la obtención de una muestra de humor vítreo es una herramienta que nos permite sumar un dato para llegar al diagnóstico final. El líquido cefalorraquídeo también se utiliza para la determinación de magnesio, de sodio. En caso de intoxicación hídrica, por ejemplo, si sospechamos de una intoxicación hídrica, si nosotros logramos obtener una muestra de sangre previa a la muerte y líquido cefalorraquídeo posteriormente, ese valor, si está alterado con mayor valor hacia el líquido cefalorraquídeo, es un indicio de la intoxicación hídrica. Los valores de proteínas, si son altos, pueden ser indicativos de un problema bacteriano, recuento de células, cultivo, y la obtención de la muestra en el foramen, el agujero occipital. Nosotros tomamos con una jeringa, introducimos en este agujero y obtenemos la muestra, que es de mucho valor diagnóstico, cuando hay fundamentalmente problemas nerviosos o con el caso de hipomagnesemia. Muchas veces nosotros hacemos la extracción y sale con sangre. Tenemos que tirar esa jeringa con sangre y volver a intentar obtener el líquido cefalorraquídeo, que en la mayoría de los casos, más del 90%, es incoloro. Algunas veces cambia de color, por ejemplo, en el caso de la intoxicación con Falari, uno mira el tubo y sale de un color verdoso, pero en general es incoloro. Ya tomando la muestra de necropsia, en el caso de sospechar de una enfermedad infecciosa, las muestras las vamos a obtener con estos materiales, una pinza, una tijera, un mechero y un Bristenen. Cada órgano, en este caso, lo tendríamos que poner en recipientes individuales. Y en el caso de la histopatología, recuerden que el recipiente tiene que ser de boca ancha. Es muy común que recibamos muestras, en los laboratorios donde se pone un trozo muy grande de tejido. Eso hace, incluso el tejido se hidrata, no sé si hidratarse exactamente, pero aumenta de volumen, y después no lo podemos sacar del frasco. Entonces, la muestra en sí, que no sea superior a esta medida, es decir, un trocito chiquito de órgano, no se necesita poner medio hígado para el diagnóstico. Un trozo pequeño evita que la autólisis continúe. Es decir, si nosotros ponemos una masa
de 5 por 5, el centro de esa masa no va a recibir el efecto del formol, no se va a fijar, y ustedes van a recibir el informe que dice muestra autolítica. Y la pregunta inmediata de ustedes es: ¿cómo autolítica si yo sacrifiqué el animal? Pero el tema está en que si ustedes mandan un trozo muy grande, no se va a fijar. Entonces esa muestra pierde valor diagnóstico. Yendo al caso, el resumen, como ya intentar llegar a un diagnóstico presuntivo. El resumen del caso es que son terneritos muy chicos, con lesiones cutáneas, principalmente en la cabeza donde menos pelos hay, y que mueren con un curso variable. A veces duran algunos días, a veces mueren en forma rápida. En cuanto a la necropsia, solamente se describen las lesiones externas, pero el hígado cambia de coloración, no en forma muy significativa, y las lesiones en lengua, sobre todo en la cara ventral y en la punta de la lengua. No tenemos más datos que esos. No obstante, a pesar de no tener demasiados datos, sí lo suficiente como para pensar en diagnósticos presuntivos, ¿no es cierto? Tenemos lesiones basadas, es decir, lo que nosotros recogimos como datos de la anamnesis, el cuadro clínico, los pocos hallazgos de necropsia, nos permiten presuponer que se trata de un caso de fotosensibilización, claramente, ¿no es cierto? Pero hay otras enfermedades que producen lesiones en piel y las cuales debemos descartar para darle confiabilidad al diagnóstico. Esas son la dermatofilosis, y también la diarrea viral bovina puede llegar a dar cuadros con alteración en la piel. En el caso de la fotosensibilización, sabemos que es hay distintos tipos de fotosensibilización, pero se manifiestan clínicamente como una reacción cutánea exagerada del animal ante la exposición a la luz solar. El animal va a tener todos los signos que nosotros vimos y que ya describimos, o sea, signos de inquietud, se lamen. Es decir, nosotros cuando nos llaman por un caso de fotosensibilización, generalmente ya pasó 10 o 15 días. O sea, lo que nosotros nos muestra la persona que nos llama es un animal con la pérdida de piel en las regiones blancas. Pero hay un cuadro previo e inicial, y que es el que estamos describiendo en este caso. Deambulación sin rumbo, sacuden la cabeza, esto es previo, se dematiza toda la zona que va a estar lesionada y después se produce la necrosis y caída. La fotofobia, la epífora, las lesiones en morro, en orejas, pezones, vulva, toda la zona donde tenga menor protección pilosa. Aquí vemos un típico caso de fotosensibilización donde el animal está iniciando el cuadro, donde sacude la cabeza, donde se lame el morro y donde deambula permanentemente buscando sombra, buscando agua. Y aquí no están las lesiones clásicas que nosotros vemos en el campo. Esto es lo previo, esto es lo inicial. Este animal va a terminar con pérdida de la piel de la zona de la cabeza, pero inicialmente la manifestación es esa. Y es el momento que nosotros tendríamos que actuar para cortar el proceso con el uso de medicamentos. Acá ya la lesión es más avanzada. En los animales de pelaje oscuro, la manifestación es en morro, en vulva, en lengua. Este es un caso de diarrea viral, donde el ternerito también tiene pérdida de cobertura pilosa. Es decir, hay lesiones que pueden llegar a confundirnos con respecto al diagnóstico. Y lo mismo pasa con la dermatofilosis, que es una enfermedad de los bovinos, no exclusiva de los bovinos, pero en el caso de los bovinos, producida por el Dermatophyllus congolensis, que es una enfermedad que afecta cuando hay exceso de humedad, por ejemplo. Se caracteriza por una dermatitis exudativa y las lesiones pueden llegar a confundirse con lo que estamos viendo en el caso. Es decir, hay lesiones en las caras dorsal de las orejas, en zonas de miembro posterior, en entrepiernas. Son lesiones más profundas tal vez que las que vimos en fotosensibilización, pero que
tenemos la obligación, para llegar a un diagnóstico correcto, tenemos la obligación de diferenciarlas. ¿Qué muestras tomamos para estos tres diagnósticos presuntivos? La dermatofilosis para cultivo y aislamiento bacteriológico. En ese caso tomamos piel. En la fotosensibilización, sangre, para ver si se trata de una primaria o una secundaria. Para medir enzimas hepáticas y también para medir porfirinas, en este caso en tubos tapados. En diarrea viral bovina, bueno, vamos a mandar muestras de hisopado, sangre con enzima anticoagulante, para hacer hemograma, biopsia de piel, vasos, linfonódulos, para tratar de hacer aislamiento e identificación viral. Y en los tres casos, muestras de órganos, de varios órganos en formol, al 10%, para estudio histopatológico. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Bueno, primero tenemos que mostrar los resultados, ¿no es cierto? El laboratorio de bioquímica nos muestra que no hay lesión hepática, ¿sí? La GOT y la gamma GT están dentro del rango normal, pero las porfirinas, que deberían en sangre estar en trazas, prácticamente no medibles, vemos cantidades sumamente importantes, de 1.800 y 1.447 microgramos por decilitro. En virología, los resultados que nos permitirían arribar al diagnóstico de BBD son negativas, y en bacteriología también el aislamiento de Dermatophilus es negativo. La histopatología en el hígado solo muestra una acumulación difusa de pigmentos, y en lengua, bueno, la lesión que se veía macroscópicamente es una glositis necrotizante multifocal. Entonces, ahora sí, la interpretación de los resultados. Estamos a 10 minutos. Ya estoy a 5 del final. Laboratorio de virología y de patología, esos dos resultados no concuerdan para nada con diarrea viral bovina, lo borramos como diagnóstico presuntivo. Lo mismo pasa con la dermatofilosis, donde el resultado es negativo a la identificación y aislamiento, tampoco en la histopatología. Y lógicamente, como veíamos desde un comienzo, que teníamos que reafirmarlo por los resultados del laboratorio, el diagnóstico es fotosensibilización, ¿no es cierto? Ahora, tenemos el diagnóstico de fotosensibilización. Lo raro es el momento en el cual se presenta, es decir, tenemos la aparición de los signos a los 2 o 3 días de nacido. ¿Cuál es la etiología? Uno piensa en ese momento, ¿qué pasa? ¿Comió una planta tóxica, un ternerito de 2 o 3 días? Difícil que consuma una planta tóxica, ya sea por producción de fotosensibilización primaria o secundaria. El pasaje del tóxico a través de la leche, también uno se lo puede preguntar. El amido de un tóxico, de un hongo por parte del ternero, es una enfermedad de origen genético. En definitiva, ¿qué es una fotosensibilización primaria, secundaria o congénita? El resultado nos lo aclara el laboratorio. Como la mayoría de los casos se resuelven en el laboratorio, en el campo uno puede llegar a tener un diagnóstico preciso en un 5%. El resto es aporte del laboratorio, sin ninguna duda. En este caso, la fotosensibilización es de origen congénito. Este resultado se apoya en los resultados obtenidos en los laboratorios con la concentración de porfirinas altísima y que nos permite llegar a este diagnóstico: protoporfiria congénita eritropoyética bovina. Difícil de acordar el nombre, ¿no es cierto? Pero es una descripción del primer caso descrito en Argentina, y esta descripción de esta enfermedad es una condición hereditaria exclusiva o casi exclusiva de la raza Limousin. Limousin, las cruzas con Limangus, y también en otra raza que es la Blondia aquitaine, pero lo que nosotros lo vemos es fundamentalmente el Limousin
y el limangus. Esta es una enfermedad que también afecta a los humanos. Es la misma enfermedad con los mismos efectos. Si el que la padece tiene una fotosensibilización muy grave, además en el humano produce cálculos y si no hay un control estricto termina con la vida de la persona. En bovinos se descubrió en Estados Unidos en 1977, después se aisló, también se describe en Nueva Zelanda, en Australia, en Reino Unido, y es una afección genética producida por una falla de una enzima, que es la ferroquetalasa, que es la que favorece el último paso hacia la formación del hemo. Su carencia produce una acumulación de las protoporfirinas en sangre. Esas protoporfirinas son fotosensibilizantes y terminan produciendo fotosensibilización. Y en el caso de los bovinos también produce convulsiones. Es un cuadro que en humano no se da. Se hereda como un defecto autosómico recesivo. Esto significa que se manifiesta cuando el padre, el toro y la vaca tienen el gen negativo, si no, no se manifiesta. Es decir, una vaca portadora exclusivamente si es cruzada con un toro libre, no va a haber terneros afectados. Es decir, en este caso, toro portador con una vaca portadora de la falla genética, el 25 van a ser con los dos genes, entonces se va a manifestar la enfermedad. Van a ser 25% de los terneros enfermos, 50% va a quedar como portadora y 25% van a ser sanos. En caso de cruza de portador con no portadora, 50% van a ser portadores, pero no va a haber manifestación clínica, y el 50% van a ser sanos. ¿Cómo se controla? Y hay que buscar, es un problema grave que hasta ahora no ha sido ni siquiera diagnosticado y menos, lógicamente, controlado o prevenido. En estos países que yo le mencionaba, como en Estados Unidos, por ejemplo, ya directamente el productor o el veterinario, si compra semen, exige que sea libre de este gen, para no propagar el problema como está pasando en la Argentina, que al no controlarse cada año tenemos mayor cantidad de casos. ¿Cómo se controla? Bueno, mediante el estudio de ADN. Entonces, finalmente, la suma de todos estos pasos que nos dieron la información nos permite llegar a un diagnóstico 100% confiable. Es decir, acá no hay forma de que se dude con respecto a este diagnóstico, porque está avalado por una clínica, un estudio de necropsia y fundamentalmente un estudio del laboratorio que permiten llegar a este diagnóstico final. Bueno, y también lo que terminó fue la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Brillante la charla, me gustó mucho. De hacer necropsia. Y yo creo que ahí está el secreto de todo esto. Y nos pasó con cerdos. Veníamos sin tener diagnóstico, todos eran diagnósticos fallidos en el laboratorio. Y apareció como posibilidad de hacer necropsias a través de Ramón Sanguinetti. Y Ramón Sanguinetti tiene una gran posibilidad de hacer muy buenos diagnósticos, pero es porque hace necropsia permanentemente. Y yo creo que está bien, es distinto cerdo que bovino, pero tenemos que estar pensando que en bovino llamar a la gente que haga necropsia y que tenga la posibilidad de hacer necropsia es el secreto del diagnóstico. Sí, lo que pasa es que no es demasiado reconocido por el productor. El productor piensa que abrir un animal es pegar un tajo y nada más. Tampoco es retribuida económicamente. Entonces es una contra, hay mucho trabajo. Un animal grande para un veterinario, ni qué hablar de la edad mía, pero para un veterinario es trabajo, es tiempo, que no es retribuido. Entonces muchas veces también pasa por ese lado que no sea una técnica cotidiana y valorada por el productor, como debería ser. Estoy totalmente de acuerdo con
con vos, Ramón, es decir, es una herramienta que no podemos desperdiciarla. Seguro. Y que en la mayoría de los casos nos da indicios sobre la causa de muerte. Hay una pregunta en sala. Hola Ernesto, buen día. Buen día. Dos consultas. ¿Esto indefectiblemente lleva a la muerte o se puede aplicar un tratamiento? Mirá, el único tratamiento que hacen en los países donde se presenta es sacarlos del sol, o sea, estabularlos. Aún así, estabulando, las lesiones disminuyen, pero el animal desde el punto de vista productivo es un desastre. Es decir, siempre va a ser un animal arruinado con pocas posibilidades de llegar a peso de venta. O sea que, por un lado o por el otro, si no se muere en forma natural, tampoco nos sirve como producto para venta. Gracias.